Listos para indagar en el porqué de las noticias más relevantes de la jornada y que usted solo vio por Hispan TV. Le saluda Dani Pérez Díaz y de inmediato planteamos nuestros 3 temas sobre la mesa. Mientras Suecia cuestiona las medidas de Estados Unidos contra Irán, Alemania acusa al país norteamericano de amenazar los intereses de Europa con su salida del acuerdo nuclear. Pero, ¿por qué Europa no aplica medidas prácticas al respecto? Además de ponerla en práctica, Yemen advierte sobre su fuerte contraofensiva hacia Arabia Saudí. Si esta continúa su brutal agresión, ¿acabará esto con la guerra saudí? ¿Por qué los saudíes no terminan de frenar su ofensiva? 300 marines estadounidenses llegan a Honduras, algo que ha generado preocupación y sorpresa en distintos sectores en medio del descontento social y la represión a las protestas contra el presidente Hernández. ¿Por qué y para qué llegó este contingente al país centroamericano? Servidos nuestros 3 temas, vamos con el primero. Suecia y Alemania arremeten contra Estados Unidos por su salida unilateral del acuerdo nuclear con Irán firmado en el año 2015. Acusan a Washington de arriesgar el pacto y también los intereses de Europa. Aún así abogan por preservar el acuerdo. Los países europeos arremeten una vez más contra Estados Unidos por su retirada de un pacto internacional, el acuerdo nuclear con Irán. Crítica que llegó al margen de una reunión sobre desarme nuclear en la capital sueca, Estocolmo. La ministra de Exteriores de Suecia fustigó a Estados Unidos por poner en peligro una década de esfuerzos diplomáticos que resultaron en la firma del Plan Integral de Acción Conjunta. Creo que es muy contraproducente lo que han hecho los estadounidenses, porque se tardó 10 años en negociar el acuerdo con Irán. Pienso que el pacto sigue siendo una herramienta muy viable. La diplomática agregó que las medidas de Estados Unidos, además de crear enormes problemas, cuestionan la credibilidad de Washington como socio para nuevos acuerdos y puso como ejemplo el caso de Corea del Norte. La canciller sueca no fue la única que cargó contra Washington. El ministro de Exteriores de Alemania también se presentó en la reunión tras culminar su visita precisamente a Irán. Acusó a Estados Unidos de amenazar los intereses de Europa con su salida del pacto nuclear. Reiteró que su país sigue decidido a cumplir con sus obligaciones en virtud del convenio, algo que también le aseguró a las autoridades iraníes. Lo dejamos muy claro, queremos cumplir nuestras obligaciones, queremos que ambas partes permanezcan en este tratado. Hasta el momento, los europeos han defendido verbalmente la preservación del acuerdo nuclear, pero en la práctica no han tomado una medida seria, algo que se ha dificultado por la guerra económica que el presidente estadounidense Donald Trump le ha declarado a Irán. La salida de Estados Unidos motivó que no se materialicen los beneficios económicos previstos que Irán esperaba recibir y estaban incluidos en los derechos económicos de Teherán. Irán denunció la hostilidad de Estados Unidos y criticó la inacción europea. No se puede esperar que se desate una guerra económica contra el pueblo de Irán y quienes lo apoyan o lo han desatado estén a salvo. Creemos que Alemania y la Unión Europea pueden desempeñar un papel importante a la hora de poner fin a estas tiranteses. Ante el incumplimiento de los compromisos por las partes occidentales del pacto nuclear, Irán ha retomado algunas actividades nucleares limitadas por el acuerdo y ha dado plazo hasta julio para que la Unión Europea cumpla con su parte, si no, daría un nuevo paso. Para el análisis nos acompaña Martín Eugenio Venegas Ortega, analista político desde Santiago de Chile. Bienvenido al porqué de las noticias, Martín. Europa afirma y reafirma querer cumplir con sus obligaciones con el pacto nuclear con Irán. Cuestiona a Estados Unidos por su salida unilateral y está claro que los intereses europeos se han trastocado con el accionar estadounidense. Entonces, ¿por qué no ha tomado medidas prácticas para lograr que los beneficios del acuerdo, tanto para Irán como para Europa, se mantengan? ¿Qué se lo impide? Bueno, obviamente Europa, buenas noches antes que todo, se ve fuertemente influenciada por la política exterior de Estados Unidos, que tiene un fuerte poder de lobby, tanto en el Parlamento Europeo como en los gobiernos del continente.
Y tampoco, por supuesto, hay que dejar de mencionar el lobby sionista que presiona fuertemente a los gobiernos europeos para tirar, digamos, abajo el pacto con Irán. Ahora, Irán ha dado plazo hasta el mes de julio para que la Unión Europea cumpla su parte respecto al pacto y ha dicho que de lo contrario daría un nuevo paso. El tiempo corre. ¿Cree que los países europeos signatarios del pacto cumplan lo exigido por Irán en el marco del acuerdo o de lo contrario, qué se puede prever que suceda? Bueno, eso va a depender de si los gobiernos europeos tienen la voluntad política de respetar los acuerdos con Irán y son capaces de respetar su palabra a pesar de las presiones estadounidenses y sionistas. De lo contrario, creo que Irán podría unilateralmente denunciar dicho pacto e iniciar su desarrollo nuclear por sí mismo, ¿no? Sin embargo, pues dependiendo de lo que suceda y también de si Europa no cumple en la práctica con pues lo exigido, pues en el marco del acuerdo pudiera traer esto más problemas en el sentido de más presiones o amenazas por parte de Estados Unidos hacia Irán ante una eventual ruptura del acuerdo o de lo estipulado al no ver que recibe los beneficios que se habían estipulado cuando se firmó el acuerdo. Bueno, eso es muy probable que sí, que haya una escalada verbal, por lo menos, hacia las amenazas, ya que el gobierno de Estados Unidos ha dado ya sobradas muestras de no querer, de ser muy intransigente y de no querer ningún tipo de desarrollo nuclear de Irán. Así que es muy probable que aumenten las tensiones contra Irán y contra cualquier gobierno, digamos, que quiera desarrollarse nuclearmente fuera de la influencia de Estados Unidos e Israel. Bueno, el tiempo corre, mucha expectativa y seguiremos muy pendientes de este análisis a ver qué acontece de aquí en más respecto al acuerdo nuclear con Irán. Gracias, Martín, por acompañarnos esta noche en el Porqué de las Noticias. Hasta la próxima. Nosotros vamos a pasar a nuestro segundo tema, Yemen y su arremetida ante la interminable agresión saudí. El ejército de Yemen advierte a Arabia Saudí que si continúa su campaña de agresión recibirá una dura respuesta. Los ataques de drones y bombardeos del ejército de Yemen contra instalaciones militares y otras infraestructuras de Arabia Saudí continuarán mientras Riad siga adelante con la agresión. Recomendamos a Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos que pongan fin a su agresión y ataques contra nuestra nación. De lo contrario, tendremos grandes sorpresas que les obligarán a retirarse. Estas sorpresas se producirán muy pronto. Si atacáis nuestros aeropuertos, atacaremos los vuestros. Si bombardeáis nuestra capital, atacaremos vuestras capitales. El último ataque de represalia de las fuerzas yemeníes se produjo el lunes cuando drones K-2 bombardearon la base militar de Malek Khalid en Hamis Mushad, en el suroeste de Arabia Saudí. Riad confirmó los ataques y reconoció que causaron grandes daños. El ejército yemení asegura que estas ofensivas son solo el principio si Riad continúa la guerra. Las promesas de los políticos y militares de Yemen se han hecho realidad. La otra parte debió tomar las advertencias en serio. Nosotros continuaremos nuestras fructíferas operaciones. En los últimos días, las fuerzas yemeníes han repelido numerosas incursiones de los militares y mercenarios de Arabia Saudí. Según medios yemeníes, numerosos vehículos militares saudíes fueron destruidos y un número indeterminado de tropas han muerto en enfrentamientos en el desierto fronterizo de Nairán. Con la gracia de Dios hemos podido detener el avance de los mercenarios y hemos quemado su material militar. Este niño es la última víctima de los bombardeos indiscriminados de Arabia Saudí y sus aliados contra los yemeníes ante la mirada silenciosa e inmutable de la comunidad internacional. Sin embargo, los crímenes de la coalición liderada por Arabia Saudí no han logrado doblegar al pueblo yemení. Invitamos a Cristian Said Nader Cataño, analista internacional desde la Ciudad de México para este análisis. Bienvenido como siempre, Cristian. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, sabemos el motivo y el porqué de los ataques contraofensivos por parte de Yemen hacia Arabia Saudí, pero hay un dicho popular que reza: violencia trae más violencia y por ende una espiral indetenible. Y esto lo debe saber Ansarollah de Yemen. ¿Por qué entonces tomar este camino? ¿Y es factible que Arabia Saudí se intimide y frene la guerra con estas demostraciones de fuerza que le está dando Yemen? Bueno, uno, es una respuesta consecuente a las agresiones que hay. Creo que el pueblo yemení, el ejército yemení, incluso Ansarollah, no pueden quedarse con las manos cruzadas viendo cómo el pueblo yemení es masacrado por la agresión saudí emiratí, ¿no? Entonces, creo que es importante en este momento ver que en lo que estamos hablando acaba de morir ya otro civil yemení, mujeres y niños principalmente, ¿no? Entonces, creo que lo que está pasando, por ejemplo, en la provincia saudí de Najran, lo que no esperaban ellos, con esta agresión que desde un principio ha sido asimétrica, que el ejército yemení y el pueblo yemení, que es el pueblo lamentablemente más pobre del Medio Oriente, empobrecido en parte por Arabia Saudí, pueda responder como con drones caseros. Es que es impresionante lo que está haciendo Yemen en contra de Arabia Saudí. Importantes puntos que nos mencionas acá, Cristian, pero también quiero hacer referencia que hace poco pues hubo un informe del Grupo Internacional de Crisis que reveló que los recursos y la reputación de los saudíes ya se han mermado, ya han sido agotados por este conflicto con Yemen, pero también indica este informe que los saudíes estarían pensando en la necesidad de terminar la guerra, pero no sabrían cómo hacerlo. ¿Qué opinión te merece esto? Y de ser cierto, ¿por qué les costaría tanto o les estaría costando tanto a los saudíes acabar con esta agresión contra Yemen? Bueno, en primer lugar, imaginen la reputación saudí, cómo está si su líder mandó con una sierra eléctrica a un crítico del gobierno, ¿no? Yo creo que reputación no tienen. Y en segundo lugar, no pueden terminarla porque entre ellos Mohammed bin Salman no lo quiere hacer, tampoco los emiratíes, y en parte porque es empujado por otros intereses, llámese Estados Unidos, llámese Gran Bretaña, llámese Israel. ¿Por qué? Porque todo esto es consecuente a las otras agresiones que hay en contra de otros países del mundo árabe. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Siria, que en este momento, en este mismo instante, está siendo bombardeado por Israel, ¿no? Entonces el problema es que es Yemen contra muchas superpotencias, no nada más Arabia Saudí, y en esta agresión orquestada a futuro contra Irán, buscan que Yemen es una pieza clave porque lo buscan utilizar por si justamente Irán cierra sus aguas territoriales para el paso de buques petroleros, podrían meter justamente los ductos hacia el Mar Rojo vía Yemen. Entonces hay muchas piezas, sin embargo el agresor en este momento es Arabia Saudí, pero ya se han dado cuenta de que Yemen puede resistir, puede justamente con sus drones caseros, como sea, puede infligir serias bajas en contra del potencial saudí, que se basa justamente en un arsenal aéreo indiscriminado en contra del pueblo yemení y a través de mercenarios, como también lo hacen los emiratíes, ¿no? Recordemos que en este momento hay exmilitares colombianos, mexicanos, argentinos, que han muerto en suelo yemení invadido por Arabia Saudí. Entonces, lamentablemente, volvemos a lo mismo, la atención del mundo no está puesta en Yemen. Hay infinidad de disuasorios para que la paz se pueda lograr. Y nuevamente, Yemen ha dicho: dejen de atacarnos, permítanos que llegue ayuda humanitaria a nuestra tierra y dejaremos de responder con estas agresiones, ¿no? Estas agresiones se dan justamente por las agresiones saudíes y no son proporcionales porque no tienen en este momento el potencial Yemen para hacerlo. Claro, y ya con esto cierro muy rápidamente, Cristian, aun cuando hayan informes y se diga que los recursos de Arabia Saudí han mermado, pues seguramente no pararán la guerra y recibirán ayuda de sus aliados internacionales en cuanto a recursos y armamento, ¿cierto? Justamente el armamento se ha decomisado, tropas yemeníes han decomisado armamento emiratí que está fabricado en Israel, donde realmente no tienen entre comillas, públicamente buenas relaciones, pero vuelvo a lo mismo, todo está conectado y a partir de este trato nuevo del siglo con Palestina se van a revelar los oscuros vínculos de estas superpotencias en contra del país más pobre del mundo árabe que sigue resistiendo, y en este momento en lo que hablamos murieron aproximadamente entre 2 y 3 civiles yemeníes, para que se vea el alcance de esta tragedia, ¿no? Bueno, allí seguiremos muy pendientes de qué depara el futuro para Yemen. Gracias como siempre, Cristian, por acompañarnos en el Porqué de las Noticias. Hasta la próxima. Nosotros pasamos al tercer tema. 300 infantes de Marina de Estados Unidos llegan a Honduras sorpresivamente. ¿Por qué?
Bueno, como bien le decíamos, en Honduras la población recibió con sorpresa y preocupación la llegada de 300 infantes de Marina de Estados Unidos con fines desconocidos y en medio de una crisis social en ese país centroamericano. Desde Tegucigalpa nos informa nuestro corresponsal Dazaef Aguilar. Estos 300 marines llegaron a Honduras, según comunicación de la Embajada de los Estados Unidos, el pasado 5 de junio, bajo el argumento de entrenamiento para una mejor respuesta contra desastres naturales. Estados Unidos está utilizando estos países y la política exterior de Honduras está totalmente subordinada a eso. ¿Por qué? Porque sabe de que si lo hace, entonces el gobierno de Estados Unidos seguirá apoyando a este gobierno. Estos militares de los Estados Unidos se ubicaron en la base aérea de Palmerola. Desde allí tienen previsto realizar maniobras con el ejército de El Salvador, Brasil, Belice y Colombia. Bueno, Estados Unidos, recordemos que tiene dos intereses concretos. Un interés tiene que ver con detener, o yo creo que no detener, sino que de regular y controlar el tráfico de cocaína que llega hasta su territorio. El problema es que Juan Orlando Hernández no le ha hecho bien el trabajo, porque recordemos que una de las cosas que ha hecho este régimen es darle muchísimo poder y mucho dinero a los militares. Pobladores del interior del país han expuesto fotos en las cuales se puede ver cómo estos militares extranjeros deambulan por todo el territorio hondureño. Para muchos, otra violación a la soberanía. Lo que vienen a hacer es como a proteger los intereses que ellos tienen aquí en Honduras, sus bases aéreas e incluso posiblemente hemos pensado de que quizás tienen alguna alianza o quieren hacer alguna infiltración en algún país cercano aquí a las Américas, por eso manda a estos marines acá. ¿Qué tenemos que permitir nosotros marines aquí? Igual como esas tropas que están en Palmerola, son una ofensa a la dignidad del pueblo hondureño. ¿Por qué no nos mandan médicos? Eso nos sirve a nosotros, como ha hecho Cuba, que manda médicos a estos países tercermundistas. La oposición denuncia mediante estos videos captados una inusual movilización de equipo de guerra a los distintos focos de protesta contra Juan Orlando Hernández y sostienen que es en compañía de militares extranjeros. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa. Juan Alberto Sánchez Marín, analista político, nos acompaña desde Bogotá. ¿Cómo estás, Juan Alberto? Bienvenido, como siempre, al Porqué de las Noticias. Un gusto saludarte, Dani, a ti y a la audiencia. Bueno, pudiera pensarse que la respuesta es obvia, pero la pregunta de rigor, ¿por qué esta llegada de 300 marines estadounidenses a Honduras, aun cuando sabemos de la existencia de la base norteamericana en el país centroamericano? Bueno, Dani, ciertamente la misma pregunta plantea ya un elemento clave, y es la base militar estadounidense, pues desde la cual se han irradiado toda clase de injerencias y de desestabilizaciones regionales y de la propia Honduras, por supuesto. Hay que partir de que Honduras ha sido un país ocupado de tiempo atrás. Los Estados Unidos de Donald Trump reconocieron bastante pronto a Juan Orlando Hernández como el ganador de unas elecciones, por supuesto, fraudulentas. Primero que todo, un presidente ilegal que presenta a una reelección de forma ilegal, porque la reelección no está considerada desde el punto de vista constitucional, pero además se hace presidente a través de unas elecciones fraudulentas, denunciadas por observadores, negadas por organizaciones sociales. En esta época de presidentes autoproclamados, pues ese es uno más de los autoproclamados que apoyan los Estados Unidos. Ahora bien, desde la base aérea de Sotocano, pues es claro cómo han actuado los militares estadounidenses, actuando contra las revoluciones sociales de América Latina. Honduras ha sido realmente un trampolín, llamémoslo así, para la desestabilización de varios países y particularmente de Nicaragua, para las amenazas actuales y seguramente las por venir, cuyo gobierno no es del agrado de Washington y que hace parte, pues, del listado de gobiernos que los Estados Unidos tiene entre sus planes para agredir o por lo menos para intimidar. Nada nuevo, pues ya Honduras fue usada como plataforma para invadirla en los años 80. Pero todo también va más allá de eso. Ya en 2018 se hizo pública la estrategia de los Estados Unidos para la región en los próximos 10 años, es decir, hasta 2028. El anterior comandante del Comando Sur, el almirante Curtis, lo dijo, lo expuso claramente ante el Congreso.
y habló de una red de redes donde está el Comando Sur, las agencias estadounidenses y los aliados, los gobiernos aliados, con 3 fuerzas ubicadas. La primera, la fundamental, de tarea conjunta en la región centroamericana, en la base aérea de Sotocano, en Honduras, por supuesto. La otra en Guantánamo y la otra en Cayo Hueso, en la Florida. Y eso, como para qué, se pregunta uno. Pues las contingencias incluyen la defensa del Canal de Panamá, operaciones de control de migración, asistencia humanitaria, ese tipo de asistencias humanitarias que tanto, o que son más bien de injerencia, y respuesta ante desastres, como se le viene a uno a la mente la asistencia brindada en Haití. Y son operaciones militares unilaterales, bilaterales, multilaterales, ante ese tipo de crisis, donde uno de los peligros identificados son Cuba, Venezuela y Bolivia, y por supuesto la presencia de China, de Rusia y de Irán en América Latina y el Caribe. Esos son los peligros para los Estados Unidos, y de ahí la justificación real de estos nuevos marines en esta base aérea hondureña. Ahora, ampliando un poquito más en esta llegada pues de este contingente de marines, según un comunicado oficial, la misión de estos es trabajar junto a naciones amigas que consideran amigas como Belice, El Salvador, Guatemala, pero también mencionan por Sudamérica a Brasil, Colombia y Perú, para lo que ellos alegan construir las capacidades de las fuerzas de seguridad en Latinoamérica y el Caribe a través de ejercicios de entrenamiento. ¿Qué pensar, Juan Alberto, al respecto de esto, sobre todo sobre esta alianza de países en particular que le acabo de mencionar? Mire, es claro que esto es el reflejo de la configuración geopolítica y geoestratégica que los Estados Unidos están asumiendo para la región. Hubo una fase donde hubo un proceso de ascenso de algunos gobiernos de carácter socialista, de tendencia de izquierda, de tinte progresista, donde los Estados Unidos evidentemente perdieron terreno en lo que ha sido su patio trasero, lo que ellos han considerado un patio trasero y que como tal lo han tratado. En esta nueva envalentonamiento, digámoslo así, de la derecha en toda la región, en toda la zona continental, en Brasil, en Colombia, que son justamente de los países que mencionan como parte fundamental y aliados, Honduras, por supuesto, de los Estados Unidos en esta recuperación de terreno, como ellos lo ven. Y lo ven por el punto que yo planteaba antes. Para ellos constituye una amenaza o un riesgo para su seguridad la presencia o el juego, el asumir las reglas de juego que ellos mismos le plantearon al mundo, del libre comercio, y ahora como lo están perdiendo, entonces para ellos constituye una amenaza esa presencia comercial, esa presencia de intercambio y de nuevas búsquedas de negociación, de acercamiento, de varios tipos, político, económico, social, cultural, que tiene como exponentes pues a China, a Rusia y al propio Irán. Entonces yo creo que esto hace parte de ese juego y pues parten de unas bases militares que tienen regadas por toda la región. En Colombia, donde lo mencionas, pues ya no son las bases militares acá con toda ese cuerpo que lo pueden tener en Honduras, sino bases operativas, bases muy móviles e inserción dentro de las propias bases militares del país, en asesorías y en contrataciones militares que son mercenarios al servicio de lo que se dictamine desde el gobierno de los Estados Unidos. Y de esa manera no solo se tiene presencia en estos países que son cercanos a riquezas muy importantes para ellos, riquezas minerales, riquezas de hidrocarburos, riquezas de agua, riquezas de los acuíferos, por supuesto, pero también riquezas de la selva, de la Amazonía, y además se tiene control, vigilancia, amenaza, o se tienen en la mira de manera permanente a aquellos países que no están supeditados a sus intereses y son los que mencionan: Bolivia, Nicaragua, Venezuela, que hemos visto pues en las situaciones extremas a los que han conducido en particular a Venezuela y que ahora enfilan las baterías contra Cuba, a los que han conducido a los pueblos, más que a los propios gobiernos, a una situación de crisis tan fuerte como la que han conducido al propio pueblo de Venezuela, culpas que le endilgan al gobierno
legal al gobierno constituido y elegido por la población. Bueno, un panorama bastante álgido y más ahora en medio también del flujo migratorio, del acuerdo que recién hubo entre Estados Unidos y México y en el que Centroamérica tiene ahí un papel vital. Gracias como siempre, Juan Alberto, por acompañarnos. Se nos acaba el tiempo lamentablemente. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros vamos a repasar nuestros 3 temas de la jornada. Mientras Suecia cuestiona las medidas de Estados Unidos contra Irán, Alemania acusa al país norteamericano de amenazar los intereses de Europa con su salida del acuerdo nuclear. Pero ¿por qué Europa no aplica medidas prácticas al respecto? Además de ponerla en práctica, Yemen advierte sobre su fuerte contraofensiva hacia Arabia Saudí si esta continúa su brutal agresión. ¿Acabará esto con la guerra saudí? ¿Por qué los saudíes no terminan de frenar su ofensiva? 300 marines estadounidenses llegan a Honduras, algo que ha generado preocupación y sorpresa en distintos sectores en medio del descontento social y la represión a las protestas contra el presidente Hernández. ¿Por qué y para qué llegó este contingente al país centroamericano? Ya indagados en esos porqués de las noticias más relevantes durante esta jornada, ponemos punto final. Una nueva cita mañana y recuerden que pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, El Porqué de las Noticias. Pásenla bien. Gracias por estar allí.